Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos encontramos en dónde? En el Museo de la Catrina. ¿Qué parte de esta? ¿Cómo, perdón? ¿En qué parte está? Está en la calle de Allende, esquina con la 6 de la calle. ¿Qué pasa? 720. ¿Qué número, por favor? 720. Calle Allende 720. Sí, es una complex de la Bueno, tú vas a ser mi guía. Así es. ¿Sí? ¿Por dónde vamos a Por pasar? este lado, si me hacen un favor. ¿Aquí con quién nos encontramos? Aquí vamos a iniciar el recorrido con ella. Ella es la señora Petra Escamilla. Es una de las mujeres que se encontraron en el 2007 en Arteaga, en San Antonio de las Alazanas. Momia que, como podemos ver, de la cintura hacia abajo está completamente modificada, pero de la cintura para arriba aún conserva parte de su piel, específicamente debajo del pecho, en sus costillas. Esto debido a que su pecho está acerado, está cubierto de cera. Para esto, bueno, sus familiares la enterraron junto con pertenencias. Al parecer provenía de una familia de mucho dinero. Se supo eso y otras personas la desenterraron, sacaron pertenencias, pero jamás la volvieron a enterrar. Y es ahí cuando todo indica que un lío de abejas negras decide entrar en su pecho y construir su panal ahí mismo. Se debió entonces a la miel, a la cera que dejaron tantas abejas, lo que provocó que su pecho aún se conserva acerado. Y bien, si miramos por acá atrás, estas tablas, estas maderas que ven recargadas en la pared, son partes que formaban el ataúd original de la señora Petra Escamilla. Pues qué interesante, qué interesante. Pues aquí estamos todavía en el Museo de la Catrina, todavía falta, este es el principio. Vamos a ir para aquel lado. Claro, por acá. Si me hacen un favor. Ahora sí, aquí ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de la Catrina, su historia. Y para eso estamos en este pequeño espacio en homenaje al señor José Guadalupe Posada. El señor Posada fue un crítico caricaturista de la época de Porfirio Díaz. Digo que fue un crítico porque en la mayoría de sus obras él hacía críticas. En sus obras él se burlaba de las personas en diferentes puntos y no me voy muy lejos. Aquí delante hay un claro ejemplo de lo que digo. El grabado de la calavera garbancera, su más grande creación. Para comenzar, el porfiriato fue una época aquí en México en donde el mismo presidente, Porfirio Díaz, dura en el poder por más de 30 años seguidos. En esos 30 años, la economía de México crece demasiado, pero esa economía iba a ser muy extremista. Es decir, o de plano eras muy, muy rico, o de plano estabas en la miseria. No habría de otra. Y Posada criticaba eso. Él decía que no era justo, que no era posible, que mientras unas personas gastaban su dinero en joyas, collares, aretes, había otras que estaban en la calle, pasando hambre. Y lo que él hace para criticar a la gente rica es un grabado. Bueno, qué mejor que ese, el de la calavera garbancera. Garbancera o garbancero, porque así se les llamaba en aquel entonces a las personas que eran de sangre indígena, pero aparentaban ser europeos. Y calavera, por lo que decía Posada, no importa cómo te vistas, a fin de cuentas todos vamos a terminar del mismo modo y en el mismo lugar. Esa de ahí, como comentaba, fue su más grande obra, su más grande creación, pero aún así nunca se hizo famosa, porque ni Posada llegó a ser famoso en vida. En un accidente muere su esposa, él entra en una grave depresión y por culpa de esa depresión lo pierde todo. Dinero, obras, prestigio, salud, vida. Termina muriendo, pero muere siendo muy pobre, que no tenía ni en qué caerse muerto, literal. Su cuerpo lo arrojan a una fosa común. Nadie lo reclamó. Pasa el tiempo y por azares del destino, ese grabado que ven ahí cae en manos de Diego Rivera. Y fue Diego Rivera quien la pintó de cuerpo completo. Le puso vestimenta, la hizo famosa y la llamó Catrina. Para esto, bueno, la palabra Catrina es una palabra que viene de hace muchos años, una palabra que se usaba para hacer referencia a personas elegantes. Entonces, al momento en que el señor Diego Rivera le pone como nombre Catrina a una calavera,
nos está dando a entender que ahora el significado de Catrina es muerte elegante, lo que significa Catrina. Ok, pues aquí seguimos todavía en el Museo de la Catrina. Vamos a pasar a otro lado. Así es, aquí a nuestras espaldas está una pequeña escena, una representación de lo que era una celebración eclesiástica, una boda rica en esa misma época de Porfiriato. Les acabo de comentar, en ese entonces o eras muy rico o eras muy pobre, no habría clase media alguna. Aquí yo hablo un poco acerca de la clase alta, personas ricas, y para esto me voy con una pareja. Cuando una pareja iba a casarse, si a la novia o al novio no le gustaba el lugar, la iglesia, ellos no batallaban. Ellos mandaban a hacer su propia iglesia. Mandaban a fabricar sus muebles, altares, los llevaban a su casa o hacienda y ahí mismo realizaban la boda. Un ejemplo es el altar que vemos allá atrás en el fondo. Ese altar que ven ahí fue encontrado en una hacienda en ruinas en San Miguel de Allende, Guanajuato. Se comprobó que todo el altar está tallado y labrado manualmente y que tiene más de 100 años de antigüedad. Delante podemos apreciar el acompañamiento de un obispo. Y es que si estamos hablando de que tú hacías tu propia iglesia, obviamente tendrías que conseguir a tu propio sacerdote. Otro gasto grandísimo, y lo digo así porque implicaba pagarle al sacerdote por el servicio, por oficiar la misa, pero además había que comprarle todo para la consagración. Casulla, copal, cáliz, vino, vela, todo. Si no se cumplían sus requisitos, una de dos: o no casaba a los novios, o se la pasaba hablando mal de ellos durante todo el año. Está la novia, aquí delante de nosotros. Del otro lado está el novio, el Catrina, y atrás los invitados a la boda. Y esta Catrina de negro con rosa que vemos encima del piano es la pupurufa. La palabra pupurufa proviene del adjetivo elegante. Ellas eran mujeres pobres que aparentaban ser ricas. Lo hacían con la intención de buscar un hombre que en realidad fuera millonario para que se casara con ellas, que las mantuviera y que cumpliera con todos sus caprichos. De dicha palabra inclusive sobresale una que otra frase, como la de aunque la mona se vista de seda, mona se queda. También la de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ahora bien, por este lado de la pared nos vamos a topar con algunas otras maneras en las cuales se le conoce a la muerte, pero a lo largo de todo el país. La china hilaria, la pintada, la chicharra, la carmela y la bonita. Y bien, tengo que comentar, hay culturas que le tienen miedo, le tienen pavor a la muerte. Hay lugares quizá donde tengan prohibido hablar de ella, pero nosotros, los mexicanos, no somos una de esas culturas, de esos lugares, sino que nosotros le hacemos chistes, caricaturas, refranes, poemas, canciones, actuamos como ella o a veces hasta nos vestimos como ella. Por eso se dice que el mexicano se ríe de la muerte. Y es en base a eso, todo el museo lo van a encontrar rodeado de frases. Frases que el mexicano hace a la muerte en son de burla de ella. Como la que tengo aquí encima. Hierba mala nunca muere. Y si muere, ni hace falta. Si gusta por aquí. Por esta sala se la saco. Esta entonces es la sala postmortem. Postmortem está escrito en latín, quiere decir después de la muerte. Y aquí de este lado vemos algunas fotografías postmortem, que como el nombre lo dice, son fotos que las personas tomaban a sus familiares, pero después de muerto. Lo hacían porque creían que el alma del difunto, el espíritu, no subía al cielo, sino que se iba a quedar guardada dentro de esa fotografía. Y así el espíritu de su difunto iba a quedarse con ellos para siempre. Allá atrás vemos otra fotografía post-mortem, pero esa es la representación de una fotografía post-mortem familiar.
Muy raro que suceda, es verdad, pero ha llegado a suceder a causa de una enfermedad, un accidente, en donde toda la familia muere en el mismo instante. Dentro de la pintura vemos al profesor Eric Morales, la profesora Cintia Fuentes y sus 3 hijos. Ellos son los dueños y fundadores de este museo y no está de más aclarar que todos ellos aún están vivos, que inclusive andan caminando por aquí, por el museo. Si llegan a ver a uno de ellos, ustedes tranquilos, no se me asusten, que todos ellos aún están vivos. De un lado, vemos las actas de defunción pintorescas. Estas se llevaban a cabo cuando no sabían de qué fallecía una persona. No existía la necropsia, la autopsia. En el acta ponían lo primero que se les venía a la cabeza. Que el niño que se le cayó la mollera, que se murió por una enfermedad, se murió por encantamiento, por brujería, murió de un susto, de repente, caducidad, mal de ojo, etc. Y por ese otro lado, tenemos las esquelas. Las esquelas existían cuando no había teléfono, menos internet. Cada vez que fallecía una persona, redactaban un escrito en el cual decían qué persona murió, qué día y por qué motivo, para que así cada quien estuviese enterado. Pero en algunas ocasiones se utilizaba como una invitación para asistir a un velorio, a un funeral. Lo que quiero decir es que si a ti no te llegaba esa esquela, esa invitación, es porque a lo mejor la familia del difunto no te quería ver presente ahí, en el funeral. Oye, está interesante esto, lo que me estás diciendo, de la invitación cuando moría una persona. Que si no te llegaba, pues no te querían ver ahí. Vaya, y es una tradición que hasta la fecha se conserva. Es muy raro encontrar con personas que todavía hacen eso, pero pues lamentablemente de decir sí las hay, hasta la fecha. Y bueno, ya para terminar con esta sala, aquí atrás, nos topamos con María, la viuda negra. Es la historia de una mujer que se dice llegó a ser muy, muy hermosa. Tan así que llegó a casarse más de 30 veces. Pero ella a todos sus maridos los mataba en su luna de miel por ambición, para quedarse con todo su dinero, con toda su fortuna. Se dice que entre sus tantos amoríos tuvo una hija, pero que tanta fue su ambición que para no compartir el dinero, ella misma la mató. No supieron nada del cuerpo de la pequeña y empezaron a rumorar que ella misma se la había comido. Así es que bueno, por sí o por no se me acerquen mucho a ella. No vaya a ser que les dé una mordidita. Y bueno, pues ya nada más comentar, antes de pasar a la siguiente sala, nos seguiremos tocando con unas frases, como ya lo decía hace poco. Aquí tenemos algunas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Se hace pesado el muerto cuando siente que lo carga. La del borrachito. Sobre el muerto, las coronas. Y la favorita de las señoritas. Antes muerta que sencilla. Si gustan acercarse, ahora sí. Y bien, ya estando aquí, esta es la sala de los exvotos o sala de los milagritos. Un exvoto, un milagrito, es una forma de agradecimiento escrita hacia alguna divinidad. Se hace esta a algún santo, a alguna virgen, a algún dios, y el nombre lo dice, un milagrito. Se le agradece principalmente por algún milagro, algún acontecimiento que haya ocurrido en tu vida personal. Un ejemplo lo tenemos de este lado de la pared. Este de aquí es un milagrito escrito por la familia dueña del museo, también ya hablaba de ellos, el profesor Eric Morales, la profesora Cintia Fuentes, sus hijos. En este exvoto, ellos agradecen a la Virgen de Guadalupe por llegar a hacer realidad su sueño, que era tener su museo propio, su museo independiente, recordando que ellos comenzaron haciendo catrinas muy pequeñas para exhibición, pero a la gente le gusta, le agrada, y es ahí donde surge el concepto de crear un museo de catrinas. Y bueno, nada más recalcar, aquí vamos a encontrar una falta de ortografía. Esta está escrita así por intención y lo hacemos para
referenciar que los pueblitos en donde iniciaron los exvotos, los milagritos, eran pueblitos donde lamentablemente el analfabetismo predominaba y predominaba muchísimo. Nada más con esa intención. Y por el otro lado, por la otra orilla, vamos a encontrar mucho color rosa y mucho color morado. Esto para hablar un poco acerca de los funerales. Se dice que hace mucho tiempo, si tú llegabas vestido de negro a un velorio, era una falta de respeto total para el difunto. Porque el negro siempre ha sido un color que impone poder, que impone elegancia, presencia. Por lo que se decía que si tú ibas vestido de negro a un funeral, ibas a llamar más la atención que el propio muerto. Para evitar eso, antes a las personas las obligaban a ir vestidas de otros colores, no colores claros obviamente, colores oscuros, pero que no fueran el negro. El café, el guindo, o en su mejor caso, era el morado. Ya con el paso del tiempo, la gente se va dando cuenta que el color negro, además de imponer presencia, elegancia, impone respeto y seriedad. Y es por eso hoy día habituamos usar el color negro en este tipo de ocasiones. Y bien, aquí encima de todo esto, vamos a encontrar otra frase, otro dicho. Sin embargo, este ya es más propio, más de la casa. Por mis huesos les afirmo, y digo con voz de experto, que en este lugar mismo está el mejor pan de muerto. Y ahora sí, hasta la cocina. Esta es la cocina de la casa, se le conoce como la cocina de la abuela, una cocina tradicional mexicana. Aquí a lo que voy es a esto. Todo esto que está colgado aquí arribita toma como nombre garabato, se llama garabato. Existía hace mucho tiempo en las zonas de rancho porque no había refrigerador y decían que el lugar más fresco para colgar la comida era el techo. Hay una frase referente a esto inclusive que no sé si alguna vez hayan escuchado. Échale un ojo al gato y el otro al garabato. De aquí proviene este dicho, esta frase. Porque el garabato también estaba para limitar la comida, que nunca faltara el alimento en casa. Pero en toda familia no faltaba el niño gordito, que si la madre olvidaba colgar el canasto, llegaba el niño y a darse sus buenos atracones de comida. Pero tampoco faltaba el niño listo, que tomaba una silla, subía en ella y así de sencillo bajaba el canasto. Para evitar eso, las madres de aquel entonces deciden colocar un tipo de cascabel en medio de todo el garabato. Todos esos que están en medio son guajes. ¿Para qué? Para que hacia el momento en que sonara un cascabel, pues llegara la madre con toda la tranquilidad del mundo y le quitara la comida al niño. Decían que el único animal que era capaz de entrar, subir por la comida y salir con ella, pues era el gato, por su rapidez, su habilidad, y por eso también el dicho. Échale un ojo al gato y el otro al garabato. Y aquí mismo, antes de seguir con el recorrido, tenemos una frase más, ya no en cuestión a la muerte, sino a la cocina mexicana. Aquí, iniciando el marco en esta medalla. Bienvenidos, mi casa es su casa. Y si me hacen favor entonces, por aquí por el pasillo. Por esa habitación, si me hacen favor. Y bien, ya estando aquí, esta sala es un poco corta, breve de explicación, porque más que ser sala, es otro homenaje. Ya no a una persona, sino más bien a una época, a la época dorada, a la época del cine de oro mexicano. Como pueden ver acá adentro, bien fuera, vamos a observar, vamos a encontrarnos con algunas antigüedades que datan de la época, así como lo son películas originales del cine de oro mexicano. Vemos varios rollos de 18 milímetros, cada uno dentro todavía de su caja original de metal.
Dentro de estas películas se encuentra la primera película que fue grabada aquí en México. La película fue la película de Vámonos con Pancho Villa, en donde el mismo Pancho Villa fue el protagonista de la historia de la película. Entre otras más, como la película de Santa, una mujer que se dedicaba a la vida galante, la primera película del Gato con Botas, entre otras. De un lado, vamos a encontrarnos con un pequeño proyector para estos rollos, para estas películas. O bien, por acá atrás, nos vamos a topar con otro proyector también para dichas películas, pero este de aquí es un proyector de cine, un proyector más complejo, con iluminación, etc. Una cámara fotográfica que data de alrededor de 1900-1910, así como el fonógrafo, el tocadiscos que vemos aquí en el centro de la sala. Y ya nada más comentar, si nos acercamos por acá atrás, allá adentro, en la parte de arriba al fondo, vamos a encontrar una pintura, un pequeño mural, en donde se muestran algunos artistas del cine de oro mexicano. Pero bien, si me hacen favor de regresar nuevamente por aquí. Y bueno, vamos a ver a lo largo del pasillo, se encuentra una pintura, un mural. En este mural se representa la vestimenta típica del estado de Oaxaca, la vestimenta floreada, bordada en flores, con sus listones, sus cadenas rojas, y estoy hablando de la vestimenta de tehuana, como digo, originaria del estado de Oaxaca. Y ya estando aquí, esta parte es un tendajón. El tendajón existía hace ya más de 100 años, existían en las casas, haciendas, ranchos de aquel entonces, y era un pequeño espacio en el cual los trabajadores de dicha casa o hacienda adquirían todo para sobrevivir. Ellos aquí compraban ropa, comida, etc. Pero si el trabajador tenía una deuda con la tienda no se las perdonaba. Así falleciera el trabajador, la deuda iba a seguir. Iba a pasar a manos de sus hijos, sus nietos, bisnietos, de toda su descendencia hasta que ellos pagaran la deuda. En pocas palabras, estas eran las famosas tiendas de raya. Hoy día existen, son muy comunes más que nada en el sur del país. Aquí también hay, pero aquí nosotros los conocemos como estanquillo, no como tendajón, no como tienda de raya, además de que aquí no son muy bonitos, muy estéticos como en el sur. Sin embargo, era también en este espacio donde antes vendíamos nuestro pan de muerto y nuestro chocolate. Y es por eso que aquí arribita van a encontrar una frase escrita acerca del chocolate. El chocolate es tan santo que de rodillas se mueve. Juntas las manos se baten y viendo al cielo se bebe. Y eso debido al procedimiento que lleva a cabo dicho chocolate, o más bien el cacao, la semilla del cacao, para su preparación, para su producción. De un lado tenemos un pequeño horno de piedra. El horno de piedra comenzó siendo una invención calorífica, algo así como una chimenea, pero después la gente se va dando cuenta que puede tener diversos usos. Por ejemplo, en cuestión laboral de trabajo, descubren que aquí dentro pueden preparar uno que otro material, como la cerámica, el petre, el vidrio soplado, entre otros. Y en cuestión doméstica, bueno, la gente se da cuenta que aquí dentro pueden cocinar la comida, el alimento. Si nos pasamos para este lado, nos vamos a topar con algo que obviamente no puede faltar el día 2 de noviembre, y me refiero al altar de muertos. El altar de muertos normalmente surge, o más bien lleva 7 niveles, consta de 7 niveles. Cada nivel representa un pecado capital. En el último nivel se coloca la fotografía del difunto, a quien va dirigido el altar. Cadenas de papel picado que simbolizan el lazo que hay entre la vida y la muerte, y una mariposa que representa la libertad del alma, del espíritu.
Debajo vemos toda la comida. Tiene que ser la comida favorita del difunto y tiene que estar hecha por sus familiares, para que así, cuando el muerto la pruebe, pueda recordar el sazón de la casa, el toque familiar. El espejo le sirve al difunto para mirarse, compararse con la fotografía y saber cuál es su altar. Las calaveras de azúcar son para recordar la infancia que tuvo el muerto en vida y porque se dice que dentro de toda persona habita un niño. ¿A qué niño obviamente no le va a gustar el azúcar? Las monedas son para pagarle al perro por el servicio. El perro es el perro choloescuincle, perro mexicano, perro feo, pelón, y este se encarga de acompañar y guiar al difunto a la otra vida sin que éste tenga algún problema, alguna dificultad. Los cigarrillos y la botella, los vicios de la persona, una varita de copal o incienso que sirve para ahuyentar las malas vibras, los malos espíritus, y el libro que tenemos por acá lo tenemos para representar lo que el muerto acostumbraba a utilizar todos los días en vida. Debajo podemos ver un cambio de ropa. Esto porque para que el muerto pueda llegar a su altar, primero debe recorrer un largo camino, una larga trayectoria. En ese camino su ropa se ensucia, se daña, se desgasta y por lo tanto cuando llegue a su altar va a requerir un cambio de ropa nueva. Pero además se coloca un montón de flores de cempasúchil. Hay quienes dicen, por lo bonito, por la luz, porque parece un sol. No, es más bien por el olor. Se dice que el aroma de esta flor no es bonito, por el contrario es un aroma muy fuerte, muy apestosa, y por ende se dice que es la única flor que los muertos pueden oler, que eso le sirve como guía al difunto para llegar a su altar, y por eso se le conoce como la flor del muerto, la flor de cempasúchil. Eran flores blancas si el difunto era un niño, amarillas o naranjas si era un adulto, o moradas si era para una persona de la tercera edad. El camino de velas que vemos al final de la pintura, en la parte de abajo, pues es un camino para iluminar al difunto, una guía que le sirve para seguir la luz, que no se pierda. En medio vemos una cruz de cal, esa sirve para elevar la esencia del difunto, para guardar lo bueno que quedó del muerto. Y ya para finalizar con el altar, algo que también se coloca es el pan de muerto. El pan de muerto surge de una leyenda. Hace muchísimo tiempo se tenía la creencia de que cada vez que había una luna llena, la luna se comía el sol. Y que para que un sol nuevo saliera todos los días, primero tenían que hacer un sacrificio al dios Mictlantecutli, dios de la muerte azteca. El sacrificio consistía en sacrificar una dama, una mujer. Le abrían el pecho, le sacaban el corazón, lo colocaban en una charola de plata y ahí mismo lo espolvoreaban con ajonjolí, amaranto, canela, azúcar, entre otras semillas, y todos los que estaban presentes en la ceremonia lo tenían que comer crudo. Pasa el tiempo, llegan los españoles a la conquista de nuestro país, y es ahí donde ellos se dan cuenta que esta es una tradición muy sádica, muy sangrienta. Lo reemplazan por harina, es decir, un pan, igual, en forma de corazón, con azúcar, canela. Tiempo después va cambiando hasta lo que nosotros hoy día conocemos como el pan de muerto. Con esto finalizo el altar. Y ya para terminar con el recorrido, acá atrás, mencionar solamente, este espacio es el taller de las Catrinas. Es el área del trabajo del profesor Eric Morales, la profesora Cintia Fuentes, y con esto me refiero a que es aquí en donde ellos elaboran cada una de las Catrinas. Ellos comienzan dándole forma a la Catrina con un alambre. Después, y como podemos ver, ese alambre es forrado con ayuda de periódico, papel maché y engrudo. Y al final son los mismos profesores quienes hacen su propio grabado, su propio diseño a cada una de las Catrinas. Pero bien, como digo, con esto doy por terminado este recorrido, esperando más que nada les haya agradado el museo, se la estén pasando bien y que esta no haya sido la excepción. La dirección, como digo, es Museo de la Catrina en la calle de Ignacio Allende, esquina con la calle de Praxedis de la Peña, número 720.
¿Sus horarios? Los horarios de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y por la noche manejamos un espectáculo nocturno, Noche de Leyenda. Ese tiene un costo de 150 pesos por adulto, 100 pesos niño, pero incluye el rodaje de una película de terror o suspenso, el recorrido a una sola luz con sustos, chocolate, pan dulce y 5 leyendas dramatizadas. Los espectáculos se realizan de jueves a domingo, de 7 a 9 y media y de 9 y media a 12 de la noche. ¿Y el costo normal? El costo normal, el recorrido es de 40 pesos por adulto y 30 pesos por niño. Y arriba los encontramos con... Con el Museo de la Muñeca, vamos para allá. Aquí está el profesor Eric Morales. Ahorita vamos al Museo de las Muñecas. Vamos aquí arribita. Que vean cuántas muñecas hay. ¿Alrededor de cuántas muñecas hay? Más de 5,000 muñecas. Okay. Exactamente no tenemos el dato porque como van llegando las vamos metiendo, entonces perdimos la cuenta exacta de cuántas muñecas son, pero sí puedo decir son más de 5,000. Bueno, ahora vamos a la parte de arriba, al Museo de las Muñecas. Bueno, por aquí vamos a iniciar observando esta pared. El recorrido inicia con este muro que representa la época de colonia, época precolombina, es decir, el momento en que los españoles llegan y conquistan lo que nosotros hoy conocemos como México. Pero antes de que esto pasara, aquí en México no existía un sistema de juego básico. Aquí en México, primero que nada, se dividía el país en muchas etnias, muchas culturas, los aztecas, zapotecas, los mayas, mixtecas, entre otras. Todas estas culturas, o la mayoría, eran politeístas. Quiero decir, creían en muchos dioses. Y este politeísmo les obligaba a cumplir ciertos sacrificios humanos. Y era así como tristemente los niños se divertían mucho, jugando con los restos de las personas. Los brazos, las manos, las piernas, los pies, la cabeza, etc. Como acabo de comentar, época precolombina, llegan los españoles. Cuando llegan, nos conquistan, nos traen el evangelio y junto con ello llegan los primeros muñequitos. Así es que en todo caso, bienvenidos al Museo de la Muñeca, una tradición de familia. Repito mi nombre es Joel, voy a ser nuevamente su guía para cualquier duda, con toda confianza. Si gustan pasar por este lado. Bueno, como acabo de comentar, llegan los españoles, nos traen el evangelio, junto con ello llegan los primeros muñecos. Los primeros muñecos que llegan a México son relacionados con la Biblia, los angelitos, los santos, la Virgencita, el Niño Dios, etc. Y aunque no eran muñecos adecuadamente para jugar, sí fueron considerados como los primeros del país. Por allá atrás, en la parte de arriba, hay una representación de la primera muñeca que llegó a México. Es la figura de la Virgen María. Esta está tallada completamente en madera y a lo lejos vemos que su cabello es cabello natural, cabello de verdad. ¿Esto por qué? Porque los primeros muñecos que llegaron a México llegaron sin cabello. Las niñas no querían a sus muñecas pelonas. Ellas lo que hacían era agarrar un trozo de su cabello, un chonguito, lo cortaban y se lo pegaban en la muñeca. Tiempo después, poco antes de la independencia de México, son nuevamente los españoles quienes nos traen otra muñeca. Ahora sería la de porcelana, pero aquí en México la muñeca de porcelana se iba a dividir en dos tipos. Una era la muñeca para la niña española que vivía aquí en México, muñecas como todas estas, muñecas con un vestido muy elegante, un tono güero, ojos de color, un cabello hecho en caireles, etc. Pero el otro tipo de muñecas eran las muñecas para las niñas indígenas, las niñas de México. Muñecas como esta. Que si nos ponemos a comparar a esta muñeca con una de las pasadas, pues nada que ver, todo lo contrario. Esta muñeca no tiene un tono completamente güero,
su cabello es artificial, ni siquiera está hecho en caireles. Su vestido, a comparación de esos, bueno, un trozo de tela cualquiera. Y además, esta muñeca, claro, no es completamente de porcelana. Pero bien, es una época de independencia. Después nos adentramos a etapa de virreinato. Y en el virreinato nos topamos a la señora Carlota, quien vivía junto con su esposo Maximiliano de Habsburgo en el castillo de Chapultepec. Estos personajes antes de llegar a México se encontraban en Bélgica porque la señora Carlota era la duquesa de aquel país. Es ahí cuando México le ofrece la corona a Maximiliano para proponer un imperio aquí en México como forma de gobierno. El señor Maximiliano accede. Se trasladan hacia acá y a pesar de que no son muy bien recibidos por la gente del país, llegaron a vivir al castillo de Chapultepec. Pero además, cuando llegaron, junto con ellos, también llegaron los primeros muñecos en forma y en tamaño de un bebé. ¿Para qué? Para que así las niñas de aquel entonces, además de jugar a ser mamá, aprendieran a hacerlo. ¿Cómo? Dándole de comer, llevándolo al baño, cambiándolo, vistiéndolo. La niña jugando y sin darse cuenta, iba a sacar su instinto de madre, su instinto maternal. Pero ¿qué más se necesitaba para jugar a ser mamá? Además del muñeco. Una de estas, ¿no? Una carriolita para sacarlo a pasear de vez en cuando. Por eso empiezan a llegar carriolas para las muñecas, pero además empiezan a llegar carriolas para los bebés, para los niños de verdad. Aclaro, no puedo decir que esta es una carriola porque no es una carriola, más bien es un Moisés para dormir a los niños, pero más adelante nos vamos a topar con una carriola, una de las primeras que llegaron a México. Pero bien, ya estando aquí, todo lo que resta de la habitación es época de Porfiriato. Ya les hablaba un poco acerca del Porfiriato allá abajo, un periodo en el cual Porfirio Díaz dura como presidente por más de 30 años, y que en esos 30 años la economía de México crece demasiado, el país obtiene mucho dinero y bien, ese dinero se ve reflejado en este espacio, porque en ese entonces se llegó a un acuerdo con Europa para que nos empiecen a traer muñecas más modernas, muñecas con un estilo más parisino, e inclusive el señor Porfirio Díaz hace que lleguen a México los primeros juegos de té. Pero ojo, un juego de té para la niña ya en Europa se usaba como un juego de té familiar, uno como este. O sea, de entrada era un juego grande de porcelana. Y además, si a la niña se le rompía un platito o una tacita, al día siguiente los padres iban y le compraban un juego nuevo. Aquí no. Aquí lo que se hizo fue traer juegos de té, pero como el blanco que vemos ahí adentro. Es decir, en proporciones más pequeñas y sobre todo de un material mucho más económico que la porcelana. Si pasamos por acá, dentro de esta vitrina nos vamos a topar con otros muñecos, muy pequeños por cierto. Esto porque en época de Porfiriato se empezó a dar el uso de muñecas como un adorno más que como un juguete, es decir, para la estética de algún lugar, no tanto para jugar con ellos. Pero bien, aclaro algo aquí mismo. Esto de las muñecas modernas, de los juegos de té, iba a durar solo mientras Porfirio Díaz estaba a cargo del país, porque después del Porfiriato llega la Revolución. En la Revolución México sufre una grave crisis, lo cual impide que se sigan trayendo más muñecas. Si gustan pasar ahora por esta sala. Y bueno, como vengo diciendo, en la Revolución México sufre una grave crisis. Por culpa de esta crisis, no se pueden comprar más muñecas y es ahí, obviamente, donde tienen que empezar a nacer todas las muñecas mexicanas, todas las muñecas artesanales. La primera iba a ser la muñeca de trapo, pero no era como la que nosotros conocemos hoy día, no como estas, no completamente de trapo. Más bien, eran como esas. Que, para empezar, quienes hacían esas muñecas eran las mamás. Ellas lo que hacían era agarrar un trozo de su rebozo,
lo cortaban y lo hacían bolita. Después forraban ese rebozo con las hojas de los elotes y para empezar, ahí ya tenían la cabeza de la muñeca. Para hacerle el cabello, le arrancaban los pelos al elote y se los cosía. El vestido, otro trozo de rebozo, también iba cosido alrededor. Vamos a ver en la pintura que su carita era pintada con algunos jugos de frutas, verduras que se cultivaban ahí mismo. Y vemos también que sus bracitos y sus piernitas eran unos trozos de ramita cualquiera. Esa de ahí era la verdadera muñeca de trapo. Y aunque era una muñeca muy fácil de conseguir o incluso hasta de hacer por sí mismo, no sirvió para nada. No duró más que un cierto tiempo, pero no hay problema, porque después de esta, México vuelve a levantarse en la economía. Va a gastar más dinero en muñecas y ahora surge la muñeca que está aquí abajo, la que está en medio. Ya claro, tampoco iba a servir absolutamente para nada. Una muñeca muy práctica, sí, porque sus brazos, sus piernas se movían de una forma muy rígida, lo cual resultaba divertido para las niñas. Aún así había un problema y muy grande, que si se le caía a una niña, se iba a romper muy fácilmente. Esa de ahí es la muñequita de barro. Como no sirvió para nada, sí sirvió como una idea, como un molde para crear a las lupitas. Bien dicen, la tercera la vencida, y así fue. Las lupitas, de igual manera que la muñeca de barro, sigue siendo una muñeca muy práctica. A ellas también se les mueven brazos, piernas de una forma muy rígida, y además si se le caía a una niña, no se rompía muy fácilmente. Son de cartoncillo. Se creó esta muñeca y se pensó que era una forma muy barata de gastar dinero en muñecas. Y sí, es verdad. Pero también cuando se crea esta muñeca es cuando la gente de México se da cuenta de que no solamente las niñas necesitan un entretenimiento, sino también los niños, los varones. Y por eso en esa época, en época de revolución, se crean los primeros trompos, el yoyo, el valero, la matatena, y por parte de otros países se empiezan a comprar los primeros caballitos de madera, carritos, camioncitos, o por acá abajo decía carritos, camioncitos, o por acá abajo nos vamos a encontrar con un triciclo y un carrito antiguo, un carrito de pedales, de lámina. Carrito de pedal, el de básquetbol y el triciclo que tenemos por este lado. Pasamos por esta habitación. Y aquí, antes de mencionar cualquier otra cosa, está la carriola. Hace poco tiempo les mostraba un Moisés, aquí está una carriola, de las primeras que llegaron a México, procedentes de España, en Europa. Y ahora sí, toda la sala es una colección privada, es una colección que toma el nombre de la Sala de las Reinas o una moda en la muñeca a través de la historia. Y bien, todas las muñecas que ven dentro de las vitrinas amarillas fueron muñecas donadas por una misma persona. En este caso sería la doctora Irene López Fernández, cuya descripción tengo aquí a mi espalda. En esta colección ella decide interpretar a todas las reinas y bueno, su colección consistía en representar a cada una de ellas y bueno, ella lo que hacía era representar a las muñecas con sus manos. Lo que quiero decir, el maniquí es la misma, es el mismo rostro, el mismo maniquí. Lo que cambia en cada una de ellas es el peinado, la vestimenta, el maquillaje, que fue de lo que se encargó la doctora Irene López Fernández. Como digo, la colección de las reinas representa la mayoría de las reinas del mundo. O bien por acá atrás, en este pedazo, vamos a encontrar una que otra representativa de México. La chinita poblana, la de Michoacán, la de Chiapas, está Sor Juana Inés de la Cruz, en una esquina está Frida Kahlo, entre otras. Aquí atrás
solamente hago mención acerca de los títeres. Un títere hoy día es la ilusión de todo niño pequeño, porque son ellos quienes piensan que en realidad el que habla es el muñeco, más nosotros ya sabemos que no, que el que lo hace es el ventrílocuo, pero lo hace de una forma, pues, de manera que los niños no se den cuenta. Mete la mano por detrás del muñeco sin que se vea, mueve sus labios, y él comienza a hablar sin darse a notar mucho. Es así como intentan engañar, confundir a los niños. Aquí dentro unos muñecos muy especiales, personajes especiales, y lo digo así porque estoy hablando del gordo y el flaco, el titino, y por allá atrás está el cachetón. Ya para terminar con este espacio, aquí en el rincón, en la esquina de la sala, tenemos a la famosa muñequita de Sololoy. Muñeca de Sololoy porque está hecha de un material que se llama celuloide. Ese material proviene de Estados Unidos, allá nació, es una especie de plástico duro. Todas estas, bueno, todas a excepción de estas dos, son muñecas de Sololoy. Se llaman de Sololoy por el celuloide, material que proviene de Estados Unidos, allá nació, como digo, pero ya ven cómo somos nosotros los mexicanos, que para hacer que algo suene más tierno, más lindo, siempre le cambiamos el nombre a las cosas. Y por eso, en vez de llamarlas muñecas de celuloide, la llamaron muñequita de Sololoy. Nada más por eso. Si gustan pasar por esta sala. Más para que vean qué impresionante, ¿sí? Cuántas muñecas, se lo recomiendo. Y bueno, aquí nada más antes de irme con toda esta sala, que también es colección privada, me voy con estos muñecos, que también son títeres. Bueno, no, estos no son títeres, estas son marionetas. Estos muñecos fueron donados por los estudiantes de la Universidad de Artes Plásticas y simbolizan o representan toda profesión que puede llegar a tener un estudiante. Y bien, lo que resta de la habitación, como acabo de comentar, también es colección privada. Son más de 1500 muñecas que también fueron donadas por una misma persona. La señora Frida, que actualmente habita en la Ciudad de México, muñecas que ella coleccionaba desde 1960 hasta hace apenas 2 años, el 2016. La colección se llama Una vuelta al mundo en un museo. Y es que, como pueden ver, todas estas muñecas son internacionales. Son muñecas de todas partes del mundo. Por ejemplo, empezando por acá, vemos algunos de Grecia, de Israel, los morenitos de África, las geishas de Japón. Abajo están los de Suecia, más abajo los de Holanda, y todavía más abajo, allá en el piso, están los de Estados Unidos. Inclusive, por allá encontramos algunas de Sololoy todavía. Por aquí vemos algunos esquimales de Alaska. Las muñequitas de la India en la parte de arriba. A un lado están todas las matrushkas de Rusia. Esas que van una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Abajo están los cascanueces de Inglaterra o Gran Bretaña. Algunos de Venecia en forma de carnaval. Españoles a manera de bailarines, flamenco, uno de torero por ahí. Y por acá atrás, en la parte de abajo, están los muñecos latinoamericanos y sudamericanos. Encima de ellos están los mexicanos. Y si faltaban más, bueno, toda esta área está repleta por muñequitos contemporáneos. Princesitas de Disney, muñequitos de Disney, caricaturas, series, películas, comerciales, etc. Y bien, aclarar, por este lado, de aquí a donde abarca la otra vitrina, son muñecas de la misma colección, pero en este caso, en vez de representar algo típico, bueno, representa algo típico, pero específicamente aquí representan las vestimentas de los diferentes países. Vestimentas típicas. Y bueno,
Ya para finalizar con este museo, este recorrido, si me hace el favor de pasar por este lado. Ya para finalizar, aquí nos encontramos con un pequeño espacio, otro homenaje ahora a la señora Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una gran artista mexicana. Hay quienes dicen la mejor que ha dejado el país. Pero ella, además de hacerse famosa por sus obras, sus pinturas, se dio a conocer por su propia vida, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque fue una mujer marcada por el sufrimiento. Sufrió mucho y de esto hubo muchos motivos, pero dos en particular. El primero, porque cuando ella era joven, mientras viajaba en un tranvía, el tranvía se desvía, choca y una varilla de acero le perfora la matriz. La deja completamente estéril, a punto de quedar inválida e incluso a punto de morir. Uno de sus más grandes sueños era el de ser mamá. Ella soñaba con tener hijos. Después del accidente, como digo, quedó estéril, por lo cual su sueño se quedó abajo. Pero ella dice, no, voy a adoptar. Sin embargo, en su infinita creatividad, la señora Frida nunca adoptó niños. Ella adoptó a un par de changuitos, 2 monos capuchino, y los empezó a criar como si fueran sus propios hijos. Ahora bien, el otro dolor más grande que tuvo fue el amor de su vida, su esposo, el señor Diego Rivera, al enterarse que le había sido infiel, pero con infinidad de mujeres. A la señora Frida lo que más le dolió fue que entre esas tantas mujeres hubo una en especial, una que le iba a causar más dolor que todas las demás juntas, y me refiero a Cristina Kahlo, es decir, su propia hermana menor. Un homenaje que está aquí porque la señora Frida Kahlo fue la artista que inspiró a la profesora Cintia Fuentes, dueña del museo, a crear toda esta colección, esta museografía. Y un homenaje con el cual doy por terminado ya ambos recorridos, esperando que les haya agradado también este museo, se le esté pasando bien, ya lo comentaba, y obviamente esperando que esta no haya sido la excepción. Horarios de este museo, igual que el de la Catrina, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. El costo es el mismo, 40 pesos por adulto, 30 pesos niño, y aquí nada más se ofrece un recorrido normal, aquí no hay ningún espectáculo fuera de. Igual la dirección está en la planta alta, justo en la parte de arriba del Museo de la Catrina, calle de Allende, esquina con Praxedis de la Peña, número 720. Y pues bueno, de mi parte esto sería todo, muchísimas gracias y que pasen una bonita tarde. Bueno, pues estuvo muy interesante. Gracias por decir todo lo que estamos aquí. No, al contrario, gracias por venir. Esperen cosas buenas, vienen cosas buenas acá también para lo de la página. Y vengan, este museo está bonito, el guía, hay guías más todavía. Y agradeciendo también al profesor Eri Morales por permitir grabar y que los guiara el guía. Es algo muy, muy bonito. La vez pasada que vine, estaba todo está bien cambiado, todo. Sí, vaya, los profesores del museo son de remodelar, si hay algo nuevo ellos meten la idea con la intención de que el museo no quede igual, sino ofrecer algo nuevo a la gente cada vez que sea. ¿No? Y te lo recomiendo, ya dijeron los horarios, el costo. El Museo de la Catrina está aquí abajo y aquí arriba a un ladito está la escalera y está muy impresionante. Son arriba de 5,000 muñecas, uno se va contento. Así es, esperando más que nada. Nos despedimos, aquí vamos a andar todavía en Saltillo. Ahorita vamos a descansar tantito y ahorita vamos a poder otra vez transmitir.